Bienvenidos a nuestro podcast donde les vamos a contar un poco de nuestra experiencia como arquitectas, un poco de historias de arquitectos famosos. Pues bienvenidos a este podcast. Yo soy Fer. Yo soy Sofi. Y esto es Sin Fachada. Bienvenidos al último episodio de esta primera temporada. Esperamos que les guste mucho. Sí. El tema del día de hoy siento que es bastante interesante, controversial, de mucha opinión. Entonces, pues vamos a empezar. Exacto. Pues bueno, este episodio se llama ¿Cómo conseguir trabajo siendo arquitecto? Entonces, es un tema muy interesante y les vamos a contar un poco de nuestra experiencia personal y pues obviamente si tienen algunos tips o algo, también pónganlo en los comentarios. Por favor, alguna experiencia, algo que nos quieran platicar. Sí. Pero antes de eso, por favor, suscríbanse y denle like. Exacto. Eso es lo primero. Exacto, lo primero. Pero bueno, primero que nada, o sea, queremos hablarles de toda la, pues sí, como todo el proceso que lleva pedir un trabajo. O sea, primero, en arquitectura, pues hay algo que se llama el portafolio. O sea, que pues en otras carreras o profesiones, pues no se usa. O sea, nada más mandas tu CV con tu foto y tu experiencia profesional, si es que tienes, o académica. Y aquí, o sea, el portafolio un poco lo tienes que armar con todos tus proyectos, ya sea de la escuela o en lo que has trabajado. O sea, entonces es como una chambita extra. O sea, porque aparte te tardas muchísimo en hacerlo. No, y aparte tiene que tener diseño, tiene que verse diferente a lo demás, tiene que llamar la atención. O sea, no puede ser ahí una cosa, un collage de fotos, no. Sí, no puede ser un Canva, un PowerPoint. Un PowerPoint, ¿no? Sí, o sea, sí le tienes que meter, la verdad, muchísimas horas de trabajo, ver tus proyectos, o sea, encontrar archivos. Y también ver qué proyectos de los que tienes vale la pena meter a un portafolio, porque si les soy honesta, no ven más de 6 proyectos, o sea, un portafolio de más de 6 proyectos. No, yo creo que máximo ven los primeros 3, 4. O sea, es demasiado. Y más porque cuando compites por un trabajo, pues al final tienen que ver muchos portafolios. Y pues al final no es como que van a decir, ay, voy a ver pacientemente cada uno. Como que a veces nada más les da un reojo así a todo. Sí, obvio. No de reojo, pero como que... Sí, lo ven rápido. Lo ven rápido y ya dicen, como este me llamó la atención. Exacto. Pero en realidad no, eso es lo que tienes que buscar con el portafolio. Y como dice Fer, sí es una chambita extra tener ese portafolio y que... Sí, no, o sea, yo tuve hasta una clase en la universidad donde te enseñaban a hacer un portafolio. O sea, digo, no era solo el portafolio, pero, o sea, sí era un entregable hacer tu portafolio. Claro. Entonces, sí es una chambita. Sí, exacto. Entonces, paso 1, tener un buen portafolio con diseño, con buena representación gráfica, que se entienda. Exacto. Entonces, bueno, donde los proyectos sean tus mejores proyectos. Con diagramas, todo. Exacto. Entonces, ese es el paso número 1. Es como te vendes, básicamente, ¿no? Sí. Y que enseñas en esos proyectos las habilidades gráficas que tengas y las habilidades de diseño, las nuevas ideas, tu habilidad para modelar, para hacer renders, para hacer planos, ¿no? Y bueno, el paso número 2 sería ¿dónde encuentras, o sea, trabajo? O sea, ¿dónde puedes empezar a aplicar? Porque ahí viene lo tricky. A ver, tú cuéntanos un poco de dónde has encontrado tus trabajos. Chica. Pues miren, como dice Fer, siento que el sector de la arquitectura, nosotros no podemos hablar por otros sectores, porque la verdad, o sea, sabemos que está diseño gráfico, diseño industrial, pero la verdad es que no estamos muy familiarizadas con esa búsqueda de empleo, sino que más bien de arquitectura. Entonces eso es de lo que les vamos a platicar en este episodio. Mi primer trabajo. Tenía un maestro en la universidad que la verdad es muy bueno y me daba clase de proyectos. Yo admiraba mucho, pues lo admiraba a él como profesor y mucho su despacho, lo que él hacía, como que me gustaba mucho. Y ya pasó el tiempo y de repente vi que abrieron una vacante en su despacho y estaban buscando un PR intern como para que les llevara todo el tema de social media y como todo el tema de press kits para medios y todo esto, pero sí querían como un arquitecto, no querían alguien de comunicación o de marketing. Entonces yo dije, bueno, pues está padrísimo porque en una de esas aplico
Y me quedo, ¿no? No, y estoy tal vez haciendo algo distinto a lo que estaría haciendo si me meto a un despacho de dibujante, porque yo no quería un trabajo que... Tan godín. Pues no, que tuviera que hacer lo mismo que hacía en la universidad, pero en una como oficina. que querías aprender otras cosas. O sea, decía, qué horror hacer mi entrega, mis planos, mis entregas, mi todo, pero al mismo tiempo llegar a la oficina y hacer lo mismo de otros proyectos, ¿no? Entonces como que no quería eso, quería algo diferente, algo que también me despejara, que tuviera que ver con arquitectura, pero que no sintiera que era demasiado. Y ya, mandé mi CV y mi portafolio y pues ya me escribieron y obviamente pues seguramente le sonó mi nombre al profesor, bueno, al dueño del despacho. Dijo como, sí la conozco, no sé qué, me dio una entrevista y la verdad entré. Esa fue como mi... Ajá, o sea, digamos que ahí entraste por, pues, bueno, no por contactos, pero porque al final tú mandaste tu... Exacto. O sea, pero ¿dónde viste la vacante? En Instagram. En Instagram. Ok. Entonces, número 1, Instagram sería Instagram, más bien. Exacto. O sea, porque iba a decir por palancas, pero no, porque realmente fue después que vio que ya habías aplicado. Y aparte ya me habían entrevistado. O sea, como que le pasaron como los que habían quedado de o sea, ya entrevistas. como que te filtraron. Exacto, me filtraron y ya fue como, yo conozco a Sofi, no, pues a ver que se venga, a ver, la conocemos. Ya me conocían, pero bueno. Los demás socios no me conocían. Perfecto. Y ya, ese fue mi primer trabajo. Estuve en ese trabajo alrededor de 2 años, algo así. Y en ese mismo trabajo, pues aprendí mucho, porque al final, a pesar de que no hacía como tal arquitectura al principio, pues llevé mucha parte de medios, de cómo llevar las redes sociales, la página web, cómo se manda un proyecto a una revista para publicación. Aprendiste otras cosas. Exacto, ¿no? Los concursos de arquitectura, cómo se presenta un concurso ya real, como un despacho al final lleva a cabo todo esto, las bienales. Y al final también me empapaba de cómo funcionaba el despacho, qué proyectos llevaban. Veía mucha fotografía porque pues iba a las sesiones de los proyectos, hablar con los fotógrafos, entender cuál es la diferencia entre una buena foto y una mala foto, cómo sacarle provecho a tus proyectos, o sea, muchas cosas. Y ya después de eso, cuando me gradué, o sea, porque ese trabajo lo agarré cuando iba como en 8º semestre, pues ya me ofrecieron como el full time, pero ya ahora sí como arquitecta. Entonces era como, seguía haciendo todo lo que les platiqué. Como de PR. O de marketing, ¿no? Ajá, más o menos. Y ya después... la parte de arquitectura, donde ya hacía arquitectura. Antes de que me ofrecieran la vacante de arquitecta, bueno, no la vacante, pues el puesto, o ya entrar como, sí les ayudaba como en ciertas cosas de repente, pero no tanto, la verdad. Y ya después ya fui arquitecta, y ahí fue donde empezó el calvario. La chamba, de verdad. Es donde empezó el sufrimiento, de verdad. Lo que nadie te cuenta de estudiar arquitectura. A ver, no fue mi peor experiencia, la verdad es que lo disfruté muchísimo. ¿Pero no fue la mejor o qué? No, lo disfruté muchísimo. Le tengo mucho cariño a la gente con la que trabajé, a mis jefes, a pues todo lo que aprendí, les agradezco inmensamente. Pero sí es todo un tema, o sea, trabajar en despacho sí es un tema. Y obviamente hay de despachos a despachos. Lo que les vamos a contar es nuestra experiencia, ¿ok? No sabemos otras experiencias. Cuéntenos la suya. Exacto, escriban las suyas, pero en realidad esto es como en base a nosotros. O mándenos sus historias de terror. De esto que se llama arquitortura. Arquitortura. Sí, güey. Bueno, entonces en Instagram, tu primer trabajo. Eso fue Instagram. Y todo eso fue para llegar a la misma conclusión. Instagram, ok. Bueno. Ajá. Ahora yo les voy a contar un poco de mi experiencia. Mi primer trabajo yo lo conseguí en Facebook. Mi primera chamba. Yo lo conseguí en Facebook. Muy random, sí. O sea, en un grupo de la universidad. Creo que yo vi como un post de buscamos arquitecto, no sé qué. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues voy a aplicar. Y pues apliqué y me quedé. Y ya estuve ahí trabajando como 6 meses o un poco más. Que era un poco más enfocado como interiorismo, o sea, como que tenían medio un taller de carpintería,
Ajá. O sea, como que hacíamos muchas carpinterías y ya, o sea, ahí estuve muy contenta, la verdad, ese trabajo estuvo muy padre. Y ya después yo me fui de intercambio, entonces ya no pude trabajar. Bueno, no es que no pude, pero ya no podía seguir en esa chamba. Deserté. Exacto, deserté ahí. Y ya después regresé y trabajé en algunas cosas como por proyecto y, o sea, igual de un tío o algo así, o sea, como ahí sí por palancas. Y después volví a encontrar otra chamba por Facebook en una mueblería de una marca de lujo, que no les voy a revelar el nombre de la marca, pero ahí trabajé. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Pero ese también lo encontré por Facebook. O sea, mucha gente me preguntaba, ¿y dónde encontraste ese trabajo? O sea, porque la verdad era un trabajo cool. O sea, mucha gente me ha escrito de que, oye, de que cómo le hiciste para entrar. O sea, de que Facebook. A mucha gente le entra Facebook. Facebook. Sí, pero, o sea, como concluyendo o sea, el tema de cómo encontrar un trabajo en arquitectura, siento que la mayoría de gente, o sea, saca las vacantes o sea, tú te imaginarías en LinkedIn. No, LinkedIn, la verdad, para arquitectos no funciona. O sea, yo no conozco a nadie que haya encontrado por LinkedIn. O sea, sí hay vacantes. O sea, debe de haber gente, pero siento que no es el mejor lugar. Yo también. Pero es Instagram, Facebook. Ajá. Y sí, Instagram yo creo que también, o sea, justo como meterte mucho a los despachos que te gustan y ver si están contratando. Y yo también, en mi experiencia, también escribirles. O sea, yo de que veía un despacho que me gustaba y les escribía, oye, estoy interesada en entrar aquí, de que cómo le hago, o están contratando. Y obviamente hay veces que jamás me contestaron y hay algunas veces que sí, o sea, llegué a tener entrevistas por eso. Entonces, la verdad sí es de estarle buscando, meterse a sus páginas y así. Entonces, esa sería mi recomendación como para encontrar chamba. Y pues sí. Y mi última, o sea, y mi otro trabajo que encontré sí fue por una conocida que estaba en ese despacho. O sea, sí fue un poco como por palancas. Exacto. Gran despacho, by the way. Sí. Pero ese es como el background de... Sí, de cómo encontramos nuestras primeras chambas. Bueno, ajá. Y ya después de eso, después del despacho en el que estuve un rato, tuve una crisis de que estaba un poco harta de esto de hacer arquitectura. Como les dijimos en el primer episodio, es un amor-odio. Sí. Y decidí salirme del despacho y por una persona que estaba trabajando en otro lado, entré como al sector de las bodas. Que bueno. Pero ahí también entraste entonces por palancas. Sí, por una amiga que mandó mi CV. Sí. Pero, pues también, o sea, sí mandan tu CV, pero yo siempre he dicho, el hecho de que te recomienden. No necesariamente vas a entrar, obviamente, exacto, pero. O sea, sí tiene que ver mucho quién eres, tu trabajo, tu presentación, o sea, mucho. Tu portafolio. Pero sí, entré ahí. Y esa es una historia que les estamos guardando para la segunda temporada. Exacto, espérenla. Espérenla pronto. Pero igual, ese es otro tema muy distinto. Exacto. Es un poco, son cosas similares pero muy diferentes. Exacto. Y bueno, también ahora les vamos a contar un poco el tema de las entrevistas, ¿ok? Las entrevistas. A ver, cuéntame tu experiencia, ¿cómo es una entrevista en arquitectura? ¿O qué te ha tocado a ti vivir? Y yo ahorita te cuento. Mira, el problema, bueno, no, vamos a empezar mal. Ya con el problema empezamos. El tema es que muy pocos despachos tienen un área de recursos humanos. O ninguno. Ándale. O sea, a mí me da mucha risa, pero mucha gente como, ¿cómo? Y no tienen recursos humanos. Y yo, es que eso no existe. Y a ver, el tema de aquí es que justo, a ver, la mayoría de mis amigos de toda la vida del colegio, etcétera, no son arquitectos. O sea, la mayoría son hombres que decidieron irse por sectores finanzas, como corporativo. Exacto, ¿no? Chicos listos, ¿no? Muy bien. Y entonces como que obviamente ellos te platicaban sus experiencias de no, mi primera entrevista, no, la segunda, no, la tercera, no, es que yo decía, güey, ¿estos qué onda, no? Sí, y luego, ¿cuántas entrevistas tienen? Sí. Y que sus procesos de selección y luego además, entre paréntesis, mi novio pues se dedica a como buscar talento y a esta parte como de recursos humanos y todo este rollo.
Entonces, pues como que él también me decía, oye, pero ¿cómo? O sea, y yo, pues así, así como lo escuchas. Y entonces, bueno, la primera entrevista que tuve me la hizo una persona de finanzas que trabajaba en el despacho, que también hacía los recursos humanos dentro del despacho, que también hacía la administración del despacho, que no sé por qué hacía todo eso, pero... Y ella tuvo una entrevista, o sea, ella fue la que me entrevistó. A ver, no fue una entrevista compleja, fue una entrevista de, pues, quién eres, qué te gusta, dónde estudiaste, por qué estudiaste eso, qué te gustaría en tu carrera, bla, 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 bla. No fue una mala entrevista, pero pues yo dije, ok. Y me dijeron, bueno, pues yo creo que ya la segunda entrevista, pues ya la vas a tener con los socios del despacho, ¿no? No sé qué yo, Y ya ibas nerviosa tú, yo dije, ay, Dios mío. ¿cómo con los socios? ¿Cómo? Ajá. Y total, al final esa entrevista nunca llegó. Me habló un día y me dijo, oye, es que si puedes venir el viernes ya a conocer a los socios, no sé qué, y a platicar con ellos. Y yo, chance esa fue la entrevista y no me enteré. Obvio, fue la entrevista, amiga. O sea, hasta ahorita te estás enterando. Y ya llegué, pero todo súper chill. O sea, de que, hola, sí. Sof, pásale, no sé qué, y oye, ¿y tú? Y... ¿De qué casi? A ver, obviamente a uno ya lo conocía porque fue mi profesor, pero a los demás no los conocía. De que échate una cervecita. Sí, de que platícanos. Bueno, ya empiezas el lunes. Y yo, padre. Okay. Así es, o sea, de verdad. O sea, no hubo un proceso, ya me llevaron mi contrato, o sea, firmé mi contrato. ¿Así firmaste contrato? Sí, porque esa es otra, ¿eh? Ahorita aquí, yo les platico. Aquí sí firmé contrato, pero pues no habían prestaciones, chicas. O sea. Ay, no, o sea, en arquitectura a mí me daba mucha risa. Mi mamá. Pero con todo y todo, déjame decirte que no sé si es por el puesto que yo tenía, que era como más PR y así. O sea, era un sueldazo. Para ser becaria era un sueldazo. O sea, yo dije, es más, o sea, yo tenía compañeros en la universidad que ganaban una tercera parte de eso. Pero yo decía, pues esto, y tú, excelente, gracias. No está. Y trabajaba 4 horas al día. No, pues como la excepción, ¿eh? Porque en general es muy mal remunerado. No me puedo quejar. Y la verdad es que, o sea, sí, pues tienen un lugar en mi corazón. Muy bien. Excelente, amiga. Ok, ¿y tú? Y yo, bueno, yo les voy a contar. O sea, es que siento que igual mis papás estaban como, o sea, mi mamá alguna vez estuvo en recursos humanos, entonces me súper prepararon, ya sabes, para mis entrevistas, ¿no? De que, a ver, ¿cuáles son tus 5 fortalezas, tus 5 debilidades? Piensa cuando te vayan a preguntar de ti, tienes que decir tal, tal, tal. O sea, yo iba preparadísima de que investigué, ya saben, la empresa, el despacho, de que sí, o sea, el despacho, todo. Pero es que, a ver, los papás de Fernanda, así entre paréntesis, trabajaron en Pharma. O sea, al final... Sí. O sea, como empresas muy formales. Y muy de alto nivel y, o sea, como muy profesional todo el asunto, los procesos de selección. Exacto. Entonces los papás de Fer juran. No, yo estuve en recursos humanos en algún punto, entonces sabía perfectamente el proceso. Entonces, pues bueno, ya, yo tengo mi primera entrevista y... O sea, me acuerdo que perfecto. O sea, justo fue una plática de más bien de, pues nosotros somos así. O sea, más bien ellos me contaron de el despacho, ya sabes. Y yo, ok. ¿Y no quieres saber mis fortalezas? mi foda. De verdad, en la vida, sí, en la vida me preguntaron nada de eso. O sea, como que a veces en algunas entrevistas sí me tocó de, a ver, cuéntanos un poco de ti. Entonces, pues ya les platicas de que no, pues mira, yo estudié arquitectura, pues no sé, literal les cuentas de ti, de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que no. En algunos sí me llegaron a preguntar como, oye, ¿y qué te gusta de nuestra obra, no? Pero como que es más una conversación y muchas veces hasta ellos te platican más de lo que ellos hacen y no al revés. O sea, como que es muy raro las entrevistas de arquitectura. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia, más bien a veces que me platican ellos a mí y no al revés, curiosamente. Y ya, o sea, como que esa fue creo que en mi primera entrevista me quedé en ese trabajo, de hecho. ¿Cuántas entrevistas? O sea, es de que una entrevista y ya. Sí, es una entrevista y listo. O sea, aquí no es de, no, una entrevista filtro. Y de verdad el siguiente día de, empiezas el lunes. Y yo como, bueno, y de lo de firmar contrato, creo que he firmado un contrato, o sea... Y seguro fue el último trabajo. El último trabajo, pero fuera de eso, o sea, hubo trabajos donde yo ya llevaba como un mes y yo, oye, voy a firmar un contrato, o ¿cómo está? ¿Cómo está el asunto? Jamás firmé un contrato, o sea, y así es, o sea, es sabido, o sea, yo creo que más de la mitad de mis amigos no tienen contrato.
O sea, nadie Chica, tiene. Es que es un abuso esto, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es que, ¿saben qué? Siento que también tiene que ver que luego son despachos chicos. O sea, en No, despachos que no grandes, no sé, quieren, supongo que no, y sí que debe de no, o haber, sea, que pero... al final a un despacho le cuesta tenerte como empleado. O sea, le cuesta darte de alta Ujú. en el IMSS, le cuesta que tú trabajes ahí. Entonces, hay muchos despachos que dicen, no, tengo que pagar más por Obvio. tener esta persona aquí Y te trabajando. pagan en efectivo. Y como no quieren tenerte ahí, Obvio no te dan como no quieren pagar prestaciones. más porque tú trabajes ahí, Ujú. pues dicen, no, Ujú. no, pues yo prefiero que así, y ya si lo tengo que correr, no tengo que comprobar que tengo contrato con esa persona, entonces no lo liquido. ¿Y Ujú. cómo compruebas que trabajaste ahí? Sí, no. La verdad, el que acaba perdiendo eres tú, ¿no? No, es un problema. O sea, el bueno, tema del IMSS es un tema, el tema de las Ujú. prestaciones, o sea, las prestaciones básicas no las tienes. O sea, hay No. lugares donde sí las tienes, o sea, tampoco Sí, quiero generalizar. pero yo creo que son pocas. Pero básicas. O sea, ¿qué Ujú. es básico? IMSS Sí. y ya. Y párale de contar. O sea, y aparte, Y haces facturas tú. sí, Y tus que a facturas, ellos. sí, todo. Y además de eso, o sea, es rarísimo que te den superior. A lo mucho tu superior es un cajón de estacionamiento. Y eso, Ah, sí. sí, Ay, yo bien sí te llegué da. a tener No, yo estacionamiento. también, pero, o sea, Pero esa es como es tu rara esa prestación, déjenme decir. Esa es tu prestación, güey. Sí. O sea, no hay otra prestación. Nadie te va a pagar No hay- horas extras. No, y tú ves tus no. amigos así de, no, es que ya me va a caer el PTU, ya voy a Y yo, ¿qué es tener. el PTU? Sí, O sea, y yo, literal. ¿qué es un PTU? Y todos, Y te ¿cómo? explican y tú, ¿cómo? Eso existe. Y es tristísimo. Oye, es No que- existe. Yo no conozco a nadie en Así arquitectura de- que le den PTU. Sí, o de que es que ya me va a caer mi fondo de ahorro. Y yo, ¿cómo que Ay, fondo de sí, ahorro, no. chico? Y después ya me entendí, güey, que lo del No. fondo de ahorro es que, o sea, ellos te quitan, no sé, No, obvio. te quitan 5,000 pesos, Ujú. no sé, me voy a poner un Sí, ejemplo, y te 5,000 luego pesos, te lo pero duplican en ellos algunas la empresa lo empresas. duplica Ujú. y entonces ya de esos 5,000 se hacen Sí. 10 y en algún punto del año te cae todo eso. Sí. Y tú, Sí. aquí No, no hay aquí no. PTU, aquí bueno, no a hay mí fondo de ahorro. sí me daban aguinaldo. Eso sí me Bueno, llegaron. sí, pero esa es la básica. La básica. Y yo feliz. Pero Sí, literal, sí. aguinaldo, Y prima vacacional vacaciones. y... En algunos ni prima, ¿eh? O Bueno, sea, a mí sí me llegaron a... sí, a mí también, pero en algunos no. Pero sí, eso Ujú. en mi primer trabajo, o sea, en el primer trabajo que Ujú. les platiqué, o sea, sí estaban mis prestaciones básicas, hasta que firmé contrato como arquitecta antes, ¿no? Ujú. Y la verdad es que pues no me puedo quejar tanto, porque Ujú. sí, no, o sea, a mí no me pagaban en efectivo, o sea, yo sí recibía el dinero en mi cuenta. A mí sí me llegaron a pagar en efectivo. O sea, todo eso bien, ¿ok? O sea, no era la maravilla, pero bien. Ok, qué bueno. Y bueno, así son más o menos las entrevistas, los sueldos mal pagados. Bueno, sin el tema prestaciones. del sueldo, chica, Ese todavía es otro. dijeras, no, es que te pagan súper bien, entonces ya qué prestación vas a tener. No. No. Su lema es, o sea, bueno, no es que lo digan, pero es como tú vienes aquí a aprender y que yo te enseñe cuesta. Entonces, por eso por eso justifican pagar mal y además abusan y además te dicen como, pues, en muchos lugares es como hay hora de entrada, pero no de salida. Sí. Entonces, Bueno, a mí no la verdad eso a mí no me pasó, pero sí sé que en muchos, no, en la mayoría de en los la mayoría de despachos lugares pasa es eso. así. Yo la verdad sí me iba a mi hora y me valía. No, o sea, ya les había comentado, no sé si les era grato o no, pero yo me iba, o sea, yo decía, o sea, porque sí, o sea, yo decía, oye, me van a pagar otra hora, ¿no, verdad? No. Y, o sea, y muchas cosas era como, ¿por qué tengo que quedar a hacerlas si la neta estos cambios, o sea, si ya estaba listo el proyecto, pero como llegaron una hora antes a cambiar no sé qué, hay que cambiar todo porque a tal persona se le antojó, pues, o sea, habían cosas que sí, y tú lo vas midiendo. Hay veces que sí es necesario y lo haces, pero también ya cuando se vuelve un tema de todos los días, Sí, empieza a ser un círculo tóxico. Sí, porque empiezas a no dormir, te empiezas a sentir mal, No, porque empiezas a no rendir. No, porque empiezas, o todo. sea, aparte estás dando todo por algo que ni siquiera Es tuyo. ni siquiera lo vale, ni siquiera te están pagando bien, ni siquiera. Sí, como a qué costo. Ajá. De mi salud Sí, o sea, mental, no. Yo tengo amigos que no, es que es cierre de mes y no sé qué, le digo, güey, ganas el triple. Cállate. Y tú, Y así, y tu cierre de mes dura 2 días, güey, cállate. así eran mis pláticas con mis amigos, te lo juro. Así es. Regresando al tema de los sectores, pues bueno, dentro de un despacho de arquitectura o dentro del mundo de la arquitectura, pues hay muchos sectores.
Como arquitecto te puedes dedicar a despacho, a ser arquitecto dentro de un despacho y dibujar y proyectar y a ser como más dibujante, que son los que hacen los planos. Puede ser también más como renderista, o sea, modelar en tercera dimensión, hacer renders. También puedes dedicarte a presupuestos o en dado caso, pues ya dedicarte a temas de obra. O sea, ya ser como residente de obra, que son cosas como más de campo. O te pueden contratar como una y hacer todas. También, un todólogo. Que en general pasa eso, ¿no? Que un todólogo que le pagan lo de uno, pero hacen lo de 4. Siempre pasa. A ver, es real que es una carrera que tienes que saber de todo y que como para poder diseñar o proyectar en una computadora, yo sí creo que tienes que saber cómo se hace, o sea, cómo verlo en obra, o sea, cómo se hace, cómo se realiza para entender qué es lo que vas a dibujar. Porque muchas veces dices, ya lo estoy dibujando. Sí, pero se ve que nunca has puesto un piso. O sea, no, o sea, como que cosas así. Pero es muy difícil porque hay despachos en los que no te van a dejar como tener esta experiencia completa. Hay despachos que sí, hay despachos que te dicen, oye, pues no sé, tú sí vete a revisar la obra, regresa, va, ven. Pero hay despachos donde no, donde ellos tienen sus residentes o ellos mismos, los socios, van y revisan las obras. Entonces, cada despacho funciona completamente diferente. No hay como Sí, siento que ninguno es igual. Como un manual que te diga así es, ¿no? Siento que a nivel corporativo. No, porque también depende distinto. Como en qué, pues sí, ahora sí que en qué área estés. Exacto. ¿No? Y en un corporativo, a ver, aunque cada corporativo es distinto, sí siento que una estructura mucho más. Como más marcada, estudiada, ¿no? De cómo funciona bien una empresa. Aquí, como son empresas muy chiquitas, pues cada quien las hace funcionar. Sí, a mí como Dios les da a entender. No, a mí me impactaba que luego me decían de que, ¿y cuántos son en el despacho? Y yo, o sea, hay despachos de 10 personas o menos de 3. Entonces, como que siento que sí son escalas mucho más chicas de despachos. O sea, a ver, si hay despachos grandes, pero yo creo que es la minoría, ¿no? Sí, o sea, yo en el despacho en el que estuve éramos como 8. Sí, y te diría que eso es como medianito. Medianito, o sea. No, o sea, no grande, pero medianito. Yo hubiera jurado que era un despacho, o sea, yo por lo que sabía del despacho, yo hubiera jurado que era un despacho 1000 más grande. Obvio, ¿no? Pero como que nunca dimensionas hasta que empiezas en este mundo. Exacto. Entonces, o sea, al final es eso, cada quien se entiende como se entiende y la realidad es que las utilidades pues son para los socios, ¿no? Y entonces los socios no quieren como de cierta manera repartir de más el dinero y entonces contratan la menor cantidad de gente posible y mal pagada a veces, bueno, muchas veces. La mayoría. Y entonces como que hay esa explotación de su parte, pero tampoco hay esa compensación económica. Entonces es bastante complicado, la verdad. Sí. Y bueno, dentro de la arquitectura también hay otros sectores como es las bodas, Sofía. Cuéntanos de ese sector que trabajaste. Ay, chica. Pues miren. A ver, a mí es un sector que sí me llama la atención, déjame decirte. O sea, sí, pero porque sí tengo amigos que trabajan en eso. Pues a ver, la verdad es que, o sea, sí trabajé ahí, tampoco trabajé mucho tiempo como para poderte decir, oye, pues es así, 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 así. También es un sector muy informal, muy parecido a la arquitectura. Se maneja mucho, mucho dinero porque las bodas son muy, muy caras. Entonces, pues sí, o sea, se busca esquivar los IVAs por todos lados. Obvio. A nivel diseño, pues al final es desde hacer la conceptualización de una idea de una boda, hacer los planos si hay que hacer alguna estructura, o sea, como que entender, básicamente es eso, ¿no? Tampoco es, o sea, no es el trabajo más difícil, tampoco es el trabajo más fácil, todo depende de a ti que te guste, porque también es un trabajo muy demandante. A mí no me tocó como realizar ninguna boda, o sea, como que el tiempo que o sea, ¿no te tocaba a ti ese día, o sí? Sí, en teoría sí. Sí tenías que estar. Pero yo, por ejemplo, no me tocó en el tiempo que estuve en una boda, o sea, todas estaban planeadas para el año que entra. Ya, entonces no te tocó. Entonces no me tocó como montajes, desmontajes, todo eso todavía, pero pues estás hablando de que trabajas de lunes a viernes, sábado y domingo. Sí. Porque o sea, toda la semana. Los sábados, normalmente. Oye, pero te daban como días de descanso entre semana. No. ¿No? No, a ver, yo nunca trabajé los fines de semana.
porque no me tocó. Pero a ver, la gente que pero sí en realidad estaba, sí. sí Y deberías en de haber teoría eso trabajado les tocaba a los como ¿cómo se llama? como project manager. Project managers, exacto. Pero, pues no, la verdad es que ahí todo es informal, de que todo, o sea, quieren que todos hagan la chamba de todos, no hay tampoco una estructura clara, nadie respeta los roles de la gente. Por lo menos donde yo estuve, sí les puedo decir que fue de terror, nada recomendable. De plano. Sí. Ya después. Creo que depende. Sí he escuchado gente que está contenta. Exacto. Siento que es de personalidad. Exacto. Yo les estoy hablando de la empresa en la que yo estuve. Pero obviamente pues hay otras empresas que son mucho más serias o empresas que tienen como las cosas un poco más en orden. Sí, o más estructura, una de mis mejores ¿no? amigas trabajó en bodas un ratote, otra conocida también. Entonces, y está, o sea, relativamente contentas. Entonces, yo les puedo decir que mi experiencia no fue buena, pero eso no quiere decir que la experiencia de todos los arquitectos que se dediquen a las bodas haya sido, o sea, vaya a ser mala. Vamos a dedicar un capítulo en exclusivo a hablar de eso y vamos a tener invitados que se dedican a eso actualmente para que les platiquen un poquito más a detalle y como que... Pero sí es un sector... que te puedes dedicar. O sea, yo la verdad nunca lo hubiera pensado, pero sí como arquitecto te puedes dedicar a eventos. Exacto. O sea, hay unos arquitectos bastante reconocidos que se dedican a eso. Sí, entonces, sí. Pero sí hay muchos sectores. Hay arquitectos que, o sea, ahorita ya se especializaron como en temas de joyería. Es que al final como arquitecto, pues puedes hacer muchas cosas de diseño. Entonces, o sea, como que es muy amplia la gama de trabajos. Exacto. Sí. O mobiliario, que va mucho de la mano con diseño industrial. Pues yo trabajé, de hecho. Ajá. Pues como les conté, trabajé en una tienda de una marca de lujo, de mobiliario. Entonces ahí yo hacía un poco la labor como, pues de ventas, o sea, de hablar con los clientes, de enseñarles como el mobiliario, de ayudarles a seleccionar como los acabados. Entonces como que fue un trabajo muy diferente, pero la verdad estuvo divertido. O sea, siento que sí me gustó porque, o sea, como que conocí mucha gente y, o sea, y fue como muy diferente a lo que después, o sea, como que hice ya en un despacho. Entonces, como que creo que fue una buena experiencia. Tengo unos compañeros que dirán lo contrario, que trabajaron ahí conmigo, pero a mí sí me gustó. Pero tipo, ahí a mí sí me tocaba trabajar algunos fines de semana. Entonces, la verdad, sí era pesado. Pero pues también es otro sector que se pueden dedicar los arquitectos, como a la venta de mobiliario, o sea, pues que eso es un poquito más a lo mejor de diseño industrial, pero pues también como arquitecto, pues al tienes final... mucha idea. No, la verdad es que es una carrera que tiene mucho campo, o sea, y esto que le estamos platicando por los que nos acordamos y los que sabemos, también está paisajismo, escenografía. Yo también, justo yo tomé una optativa de escenografía en la universidad, increíble. Más como arquitectura efímera, experiencias sensoriales, o sea, la arquitectura tiene un campo muy amplio. Pero, pues dentro de ese campo abismal, encontrar un buen trabajo, encontrar un lugar donde estés feliz, donde te paguen bien, donde todo, eso es difícil. Porque aparte, spoiler, el diseño no es lo que más deja dinero. Eso es la verdad. Súper tristemente, yo creo que es lo que... No, pero eso es cool. O sea, yo lo que he platicado con mucha gente del sector es culpa al final de nosotros mismos. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque siento que en el momento en que un arquitecto baja, o sea, le pone un precio muy bajo a su trabajo, como que la gente empieza a decir, oye, ¿por qué si fulano me está cobrando, me voy a inventar un render en 1,000 pesos y el otro me lo está cobrando en 300 pesos? Es lo mismo, pues me voy por el de 300 pesos. Ok, del de 300 al de 1,000 hay una calidad abismal, o sea, no se va a ver igual, pero hay mucha gente que no, o sea, como la arquitectura no es un producto inmediato, o sea, no es como cuando vas a una tienda, compras algo y te lo llevas a tu como casa. Que no es tangible, ¿no? No es tangible. Entonces, entender que es un servicio que tiene procesos y que toma tiempo y todo, a la gente, al consumidor, psicológicamente, no le es grato que tome tanto tiempo en volverse realidad. Entonces, hay mucha gente que no entiende que el diseño se paga, el diseño se cobra. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo, es un proceso, no nada más el hacerlo realidad, el entenderlo, el pensarlo, el llegar a eso, el presupuestarlo bien, todo eso cuesta. Entonces
Entonces hay mucha gente que no lo cobra y por ese tipo de gente Yo también creo que es no saber cobrar. y es infravalorado. Ujú. Y también nosotros como arquitectos yo creo que tenemos que enseñarle a nuestros clientes, o sea, como cómo es todo un proceso de diseño, o sea, y Ujú. enseñarles, o sea, por qué tiene el valor que tiene. O sea, porque si nosotros como que no enseñamos y no educamos en eso, como que los clientes pues dicen como, ay, no, pues como lo hizo en 5 minutos, ¿no? Ajá, Obviamente algo que te exacto. tomó una semana. Exacto, o Entonces, más. ajá, o mucho Entonces, más. si tú no tienes como bien pensadas esas cosas y bien estructurado y entender el valor de tu trabajo, lo regalan. Y muchas veces hay gente que lo regala por necesidad, eso yo lo entiendo. Pero el problema es que a todo el sector nos pone en la misma, o sea, en la misma disyuntiva, y entonces ahora todos tenemos que bajarle el costo a nuestros servicios, porque si Ujú. no, ya no te contratan o no te buscan, a menos de que llegues ya a un nicho de cierto tipo de gente con cierta posibilidad económica, que pues no tenga tema en pagarlo. Ujú. Pero es el 0.1% De la de la población. población. Entonces, ahí se vuelve muy complejo. Entonces, eso es como Es un arte lo que les podemos decir al muy respecto, complejo. Ujú. ¿no? Sí, Pero, pues sí. sí. Eso es un trabajo en arquitectura. Pero, pues bueno, a ver, cuéntanos un poco que cuando estuviste en el despacho, Ajá. cómo era tu día a día. O sea, ¿cuál era un día común y corriente? Ok. Pues el despacho, o sea, nosotros trabajamos de 9 a 7 con Ujú, una hora de comida. ujú, Em, pues era llegar a las 9 de la mañana a la oficina, revisar pendientes y todo dependía qué proyecto estuviera en ese entonces. Yo como estaba a mitad en lo de PR y mitad en arquitectura, ese fue uno de los problemas, o sea, como que yo siento que me saturé mucho de trabajo porque era o le daba tiempo a esto o le daba tiempo al otro, y a veces mis jefes como que no entendían eso de que, oye, esto urge, pero también esto urge, pero entonces yo hago las dos cosas, pero entonces, ¿no? ujú, Pero bueno, por ejemplo, no sé si en ese momento había un proyecto de diseño, era revisar planos, revisar proyecto, empezar a hacer la presentación para el cliente que había que hacer, que se entregaba la semana que entra, entonces pues empezar a bajar láminas, modelos 3D, etcétera, 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 pues y todo era trabajar tú ujú. y revisiones de repente, o sea, como con el equipo, tenías tu hora de comida, lo mismo en la tarde, había veces que tenías como, venían proveedores a enseñar Ujú. cosas, habían días más divertidos que otros, Sí. eh, O sea, como sí, normal. O sea, medio normal, godín. muy godín, Ah, ok. muy godín. Ujú. Sí. Yo la verdad me gustaba un poco más lo del PR porque de repente, no sé, sí iba a los shootings, o sea, O ya sea, todo era como un poco más listo, movido, ¿no? y entonces iba, y entonces platicabas con el fotógrafo, veías las fotos, o sea, como que estaba más, ajá, o sea, había como más, estaba más dinámico. Y de repente pues era organizar ciertos eventos de la oficina. O sea, como que a mí me gustaba más la parte de PR, pero sí se Ujú, complementaba bien con la arquitectura. Nada más que ujú. combinar los dos puestos en una misma persona Fue mucha chamba. Ok. no estaba muy Ujú. complicado, la verdad. O sea, en mi Ya, opinión. ok. Sí les decía como, oigan, estaba muy difícil. O sea, sí entiendo que haya mucho trabajo, pero también asumían que tú, ok, tienes que sacar esta chamba, entonces quédate más horas en la Ah, noche. sí, no pasa nada, Sí, o ¿no? De sea, que y entonces que, como no tengo vida, sí, como no tengo no nada pasa más que nada. hacer, no tengo que hacer cosas para Mía. mí, pues entonces Sí, como no asumían, vivo. es como, exacto. Entonces se Claro. volvió un problema porque era como, güey, pues sí, pero Ujú, entonces no es como que me lo van a pagar, pero entonces tú sumas la cantidad de horas extras que te quedas en la semana y a veces se volvió otro día extra que no ujú. te, o sea, Sí, obvio. no sé, era muy complejo, Ujú. como que era justificar mucho de te dan, pero tú también les tienes que dar, pero al mismo tiempo había ciertos abusos. Yo les digo, yo ponía muchos límites. Entonces digo, Qué eso no bueno. sé si les gustaba o no, pero sí los ponía. Ujú. Había gente que Es no que si no los y pones tú, nadie los va a poner no, y por había ti. gente que se quedaba hasta tarde, o sea, muy tarde, que yo Ujú. decía, Sí. pero entonces no te vuelves un equipo, porque entonces al final compara, ¿no? De por qué fulano sí se queda hasta las 10 y el otro no, Ujú. ¿no? Sí, Pero sí, sí. no sé, O sea, medio tóxica y muy justo igual tóxico. la competencia, que también ya Pero hemos sí, o hablado. sea, les digo, no es que estuviera de flojera mi día, pero yo me sentía, o sea, una de las razones por las que renuncié Ujú. fue porque me surgieron otras oportunidades de otro tema
y porque me sentía, o sea, como les puedo decir, como en una jaula. No, o O sea, sea, no te llevaban a no, obras o mucho. no, no. Había como temas de fotos y así que me tenía, pero eso era una vez al mes, o sea, o Ujú. una vez cada 2 meses, no era tan seguido. Y yo me sentía en una jaula. O sea, yo Ujú. sentía que entraba a las 9 y salía a las 7 y me sentía como prisionera del despacho de esa hora, y sentía que no, o sea, como que no podía respirar. No sé, yo me entraba en mis crisis. Y Y yo, yo, yo soy una ánimo. persona que necesita aire, que necesita ir aquí, o sea, estar en una oficina un rato, pero después ir a obra, pero regresar. Soy muy así, muy activa, como muy ansiosa y muy Ujú. acelerada. Y Sí, a mí que me tuvieran en un escritorio todo el día con una computadora enfrente, o te sea, lo aburrías, aguantas un obvio. rato, pero después o sea, yo me volvía loquita. Había gente que no, hay gente que todo el día se puede quedar ahí feliz, yo no. Ujú. Y esa fue una de las razones por las que yo dije, uy, aquí que me voy a volver loca, sí me voy a volver Obvio. loca. Pues gracias a Dios me surgió otra oportunidad de ayudarle a mi mamá en unas cosas y así. Y ya después salió otra oportunidad y así hasta que aquí estamos, Aquí andamos. siendo patronas. Así la vida de Ajá, arquitectos. Sí, sí, sí. exacto. Igual, o sea, la verdad mi trabajo también era muy godín. Sí estaba de 10 a 7 en una computadora. Pero una hora menos, chica, que yo. Una hora menos, eso sí. Sí, la verdad sí. Este, y pues sí, o sea, mi trabajo igual era pues revisar pendientes, pues estar en AutoCAD, en SketchUp, o sea, como que dependía mucho el día. Y a mí, o sea, lo que pasaba en mi despacho, como que em, o sea, yo literal revisaba directamente con el socio del despacho, lo cual estaba muy padre porque pues era, o sea, como que fue mucho aprendizaje, que siento que en algunos despachos no están así. O sea, según yo como que hay alguien más arriba de ti, pero pues depende el Sí, despacho. Ujú. sí, sí. Entonces, digo, eso fue interesante, pero pues sí, la verdad sí, o sea, siento que como que en la universidad estás acostumbrado a que sea como muy dinámico, ¿no? Un día tienes que hacer una maqueta, otro día tienes que hacer otra cosa, y entonces como que hay veces que en algunos trabajos, yo no digo que en todos, porque obviamente hay en algunos que de arquitectura que son más dinámicos, que te dan a obras, que haces como un poco más que solo estar en la compu. Eh, pero pues bueno, mi caso tampoco fue, o sea, también fue bastante godín. Digo, no fue una mala chamba, la verdad, solamente, pues sí, era un poco monótono también, siento. O sea, Ujú. como que sí me faltó ese, Ese salir a tomar aire. ajá, sí, o sea que sí iba, pero la verdad no tanto. Ujú. Entonces, así nuestra experiencia en los despachos. Sí, a ver, y cada quien tiene experiencias distintas. Ujú. Hay gente que es muy feliz trabajando donde trabaja, como trabaja, pero también es muy, o sea, la escalabilidad en chamba dentro de un despacho es difícil, porque como son muy chiquitos, para que a ti o sea, de cierta manera te den como un mejor puesto o así, pues es difícil, tienen que entrar proyectos muy importantes, o Ujú. sea, tiene que ser un despacho que esté creciendo mucho. ¿Por qué? No, Porque y también es un tema, o sea, para los despachos, o sea, tener como flujo de proyectos. ujú, O sea, también a veces entiendes, ¿no? O sea, que dices como, pues, no es que no te quieran pagar, o sea, es que no hay dinero, no hay exacto. proyectos, o sea, también he escuchado, o sea, un amigo que trabaja en un despacho muy reconocido, o sea, me dice, acabamos un proyecto y despiden a la mitad del despacho, o sea, en un despacho reconocido, ¿eh? Ujú, O sea, sí, imagínate, sí. o sea, ¿qué haces, no? O sea, si no tienes proyectos, entiendo que no puedas pagar, pero pues también, o sea, está muy mal del sector, ¿no? Sí, no, y O entonces sea, por esa razón mucha gente toma la iniciativa de decir, si voy a trabajar mucho, que sea para mí. ujú, exacto. Que a ver, también es otro boleto, o sea, yo que estoy en eso, les puedo decir que también tiene sus retos, pero hoy en día soy feliz, hoy en día, a ver, sé que no va a ser una cosa de un día para otro, No, pues lo tienes que construir. pero ser más dueño de tu vida, de tu tiempo y saber si trabajas hoy más, menos, y que ya es tuyo, por lo menos dices, estoy trabajando para mí, que esa es la diferencia, pero aventarte a hacer eso no es fácil y no cualquiera lo hace. Sí. Entonces, pues eso es lo que les podemos decir. Les podemos platicar de ese lado. Hay de todo, la verdad hay chambas muy buenas. O sea, yo también estuve en unas donde fui muy feliz, Uh-huh. pero pues, o sea, siento que no es para todos. No es para todos y
las muy buenas chambas son muy poquitas. Sí, yo también creo que Entonces, hay que buscarle, busquen en Facebook, busquen en Instagram. Sigan un poco nuestras recomendaciones. En mi opinión, este es un consejo, revisen o hablen con gente que haya trabajado ahí. O sea, hoy en día que todo está en redes, que todo se puede ver, que todo... Hay hasta una página donde queman despachos. Sí, sí. Para que se metan ahí a ver. Exacto. Siento que no es lo mismo que tú mandes un CV sin saber el despacho que según tú te encanta, a que de repente ya te haya una opinión, que tampoco tiene que dejarse llevar tanto, porque, por ejemplo, a mí sí me asustaron mucho el despacho al que entré, una persona que trabajó ahí, y les puedo decir que mi experiencia fue muy distinta a la de esa persona. Pero sí, también no puedes tomar todas exacto, las pero opiniones. tampoco estaba tan erróneo. O sea, también sí me dijo cosas que sí fueron reales. Entonces, no dejen llevarse por las opiniones, pero sí, o sea, como que hagan su research. Hagan su research. De, oye, pues a ver, creo que tengo una amiga que trabajó ahí, que te platiquen. Sí, de no qué sé, tal. siento que es mejor, o sea, porque sí hay chambas buenas, sí hay, tampoco sí hay. se espante. Y a ver, ninguna es perfecta, ¿eh? Pero ni en arquitectura, ni en banca, ni en corporativo. No, ni en ningún lugar. No. Pero hay de chambas a chambas, hay de jefes a jefes y hay de pagas a pagas. Entonces, hay todo. Como que eso siempre sí unas por otras, exacto. ¿no? Yo creo. Tómenlo en cuenta. Sí. Pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Esperemos que les sirva. Que ojalá que se sientan identificados. Exacto. Cuéntenos sus historias de terror o lo que tengan. Exacto. Fer y yo empezamos este podcast porque al final teníamos como muchas cosas que platicar y cosas que al final sentíamos que nadie platica, que son muy tabú. Y que a mí me gustaría que me lo hubieran dicho en primer semestre. Sí, yo avisen, o sea, yo siempre digo a mis amigos de que avisen, a mí nadie me contó esta parte. Ajá, porque te asustan de la carrera, pero no te asustan de la vida laboral, que te asusten de la vida laboral, que te digan cómo es la vida laboral, porque la carrera dura 5 años, pero la vida es para siempre. Entonces, la chamba, sí, por lo menos hasta que se dé el cuerpo. Exacto. Pero esa es la razón, esperemos que les haya gustado mucho esta temporada. Los vamos a extrañar, pero estaremos muy pronto de vuelta con más episodios, con invitados, con nuevos temas muy interesantes para platicarles y para chismear, con más arquichismes, como Fer y yo decimos. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que le han dado like a nuestros capítulos, que nos han seguido en nuestras redes, que nos encontraron por redes. Le ponemos todo el corazón. Y pues bueno, siempre y cuando lo que digamos le llega a una persona que necesite escucharlo, pues aquí estaremos Fer y yo siguiendo. Exacto. Bueno, ¿sale? Esto fue Sin Fachada y nos vemos pronto.